Muy buenas noches. Con mis saludos más cordiales, bueno, desearles a todas y a todos que este 2021 les resulte de la mejor manera. Sin duda va a ser un año duro porque este tema de la pandemia pues no se va a resolver como por encanto, pero bueno, deseemos que las cosas salgan de la mejor manera para todas y para todos y en particular para que se acierten qué hay que hacer con esta crisis. E insisto en una idea, de esto vamos a salir adelante. No es el fin del mundo por duro que nos haya resultado, que les haya resultado a tantos esta crisis que estamos viviendo. Hoy vamos a hacer un programa que estábamos hacía días por hacer en esta, digamos, nueva manera que nos ha tocado trabajar en mi oficina en el Senado, con estos Facebook Live que venimos haciendo desde que empezó la pandemia. Y les decía que vamos a tratar un tema que es de gran importancia, de gran interés. Vamos a hablar de la cultura y de las artes, de la cultura nacional, antes de la pandemia, cómo estaban las cosas, y vamos a hablar qué ha pasado en la pandemia, que ha sido muy, pero muy afectada a la cultura en general, y bueno, qué medidas ha tomado el gobierno y qué viene hacia el futuro. Bueno, y tenemos el gusto de tener con nosotros a un especialista en este tema, una persona que conoce bastante estos asuntos. Ella es Catalina Ceballos Carriazo. Catalina es antropóloga de la Universidad de los Andes, ha sido profesora de la Universidad de Andes, del Externado, de la Tadeo Lozano, ha sido consultora en comunicaciones, en este momento es consultora en comunicaciones en la Comisión de la Verdad, y es una persona, digamos, que está en todos estos asuntos. Después de indagar vimos que lo hacíamos muy bien este programa si lo hacíamos con ella. Yo simplemente voy a cumplir aquí con mis deberes como de entrevistador y será Catalina la que nos dé sus puntos de vista. Catalina, por favor, salude a usted, a su audiencia. Senador Robledo, buenas noches y un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy. Agradezco mucho su presentación y que considere que mi voz es oportuna para hablar sobre este tema de la cultura, que es un tema sin duda de todos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces entremos en materia. La primera pregunta, Catalina. Yo he oído mucho a los amigos del presidente Duque diciendo que en Colombia todo estaba perfecto antes de la pandemia y que tan de malas el presidente que le apareció esto, que él no tiene la culpa, y es verdad que él no tiene la culpa de que haya pandemia. Pero sí será verdad que las cosas en este tema específico de la cultura estuvieran muy bien antes en Colombia y que entonces se complicaron los asuntos. ¿Qué visión tiene usted de lo que sucedía, digamos, antes de marzo del año pasado? Yo creo que el sector de la cultura, desafortunadamente, y no solamente en Colombia, pero particularmente en Colombia y en los países de desarrollo, es un sector subestimado por el poder que tiene, el poder que tenemos la ciudadanía con derechos culturales y con derechos humanos afianzados precisamente en la gran definición o en la definición universal de cultura. Entonces, cuando se hace esa apreciación, creo que carece de un contexto histórico y creo que sin duda carece de unos elementos críticos, porque la cultura, lo que pasa actualmente con la pandemia es que se devela el estado real de la cultura, no solamente por la asignación del presupuesto, sino por la identificación del sector, de los actores, de los gestores, de los creadores, de las políticas públicas incluso. ¿Quiénes son las personas precisamente en el Senado? ¿Quiénes son los senadores representantes a la Cámara que hablan de cultura? ¿Qué medios de comunicación hablan de cultura? ¿Qué individuos lideran el sector? Entonces, creo que decir que estaba bien antes es una mirada de pronto un poco estrecha y yo preferiría pensar que la cultura se ha develado gracias a esta pandemia como un sector, como le dije al principio, subestimado por muchos aspectos. La cultura le falta y le han faltado tener una participación mucho más activa en el desarrollo, no solamente en el Producto Interno Bruto, sino en el desarrollo de una sociedad más equitativa. Yo siempre he tenido la idea de que, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la cultura finalmente es en mucho una cultura de tipo universal, ¿sí? Pero también creo en los aportes nacionales a la cultura. Cuando decimos que las cosas no están aquí tan bien como debería ser, nos estamos refiriendo a que hay otras naciones cuyos aportes, digamos, a esa cultura universal son mucho más fuertes que los colombianos y en parte, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en esos otros países que no ha pasado en Colombia? Que por
porque estamos también en esto como rezagados. ¿Cuál es su interpretación, Catalina? Por ejemplo, uno con la pandemia mira las medidas tomadas por el gobierno de Angela Merkel. Alemania ha tenido unas subvenciones y unos aportes económicos al sector que ya estaban previstos para épocas de riesgo. Y creo que eso es muy importante. Prever el riesgo de un sector quiere decir que con antemano se tiene pensado en ese sector. Nosotros no teníamos pensado un posible riesgo del sector. El posible riesgo podría haber sido una infraestructura que va a ser renovada porque se detectó que estamos en una capa tectónica, que va a haber un temblor y va a acabar con todos los teatros. El riesgo no tiene que ser solo una pandemia. El riesgo pueden ser el conflicto armado por el que acabamos de salir, pueden ser infraestructuras, pueden ser recursos. Entonces, cuando un gobierno tiene previsto, o un Estado, porque esto viene desde las políticas públicas, no solamente del gobierno actual, si un Estado tiene previsto los riesgos, quiere decir que tiene en consideración. Es por eso que gobiernos, por ejemplo, como el de Australia, de Nueva Zelanda, incluso el gobierno local de Roma, pudieron tomar unas medidas que aportan mucho más significativamente a los actores, gestores, creadores y digamos que no podemos hablar de sectores sociales, culturales, como unos muy importantes que tenemos nosotros, que somos los grupos indígenas, las comunidades, los pueblos indígenas, los pueblos negros, pero sí tenían previsto un fondo para este tipo de riesgos. Nosotros no teníamos nada y tampoco lo tenemos ahora. Ahora estamos teniendo que cubrir una emergencia. Lo que yo esperaría es que en futuro los gobernantes pusieran dentro de su plan de desarrollo un diseño de una política pública que también prevea los riesgos en los que se incluyen, por ejemplo, la pensión y salud de personas que viven de sus prácticas culturales, no solamente de la capacidad creativa, digamos, sino que las prácticas culturales también estén cubiertas de alguna manera en el caso de una emergencia como es esta, que es sanitaria. Sí, yo creo que ese es algo que alcanzamos a advertir algunos desde el principio, que dijimos, la pandemia va a golpear a todos los países del mundo, pero a unos les va a dar más duro que a otros. Y en general yo fui de los que dije, yo creo que a Colombia le va a ir bastante más mal que a otros. Ahora, habrá unos a los que les va peor que a Colombia, que eso ya es decir mucho, pero es evidente que aquí nos cogen en unas condiciones de muchas debilidades de todos los tipos. Bueno, dentro de las políticas que ha venido agenciando este gobierno, inclusive desde antes de la pandemia, le han hecho mucho ruido a lo que han llamado ellos la economía naranja. ¿Qué percepción tiene usted sobre un poco como en qué consiste lo que dice el gobierno y cuál es su valoración, Catalina, si eso sí está promoviendo de verdad lo que quisiéramos que sucediera en la cultura, o usted cómo lo ve? Pues yo le agradezco mucho la pregunta. Es una pregunta que nos seguimos haciendo en el sector y es una pregunta que nos seguimos haciendo todo, y creo que para empezar eso es un diagnóstico muy importante. El hecho de que sigamos preguntándonos más allá de una curiosidad humana propia quiere decir que todavía no hay entendimiento. Pero más allá de eso, yo quisiera referirme a la denominación de origen, y es que nos debemos referir a la economía creativa. Yo he debatido mucho la denominación o tratar de esloganizar, no sé cómo sea la manera, de ponerle un eslogan a una denominación de origen que tiene muchísimos años. Me parece que no enaltece trabajos anteriores. La economía creativa lo que procura es estimular la creatividad y la innovación en búsqueda de crecimiento y de desarrollo sostenible. Si bien el Ministerio de Cultura lo ha definido como también como la capacidad de articular la creatividad con la innovación para materializar la creatividad y productos innovadores, me parece muy preocupante que también dentro de su definición hablan de fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas de patrimonio cultural. Y es justamente eso, de tratar de meter en una misma bolsa los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales dentro de una matriz de carácter económico y comercial. Si bien la economía naranja está aportando muchos recursos y que son de alguna manera positivos para quienes tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de estímulos,
también va en detrimento de los recursos que se le pueden invertir a esa definición de cultura universal en donde estamos incluidos todos y todas los pueblos negros, todas las comunidades indígenas, todas las mujeres, las comunidades LGBTI y sobre todo un reconocimiento de la cultura desde la definición del territorio. Entonces, a mí, siempre que me preguntan por el tema de economía naranja, siempre digo, partamos de su denominación de origen, que es economía creativa. Sí, hay muchas dudas realmente en torno a eso, cómo va a terminando, digámoslo así. Pero bueno, entonces para seguir profundizando en este tema, ¿cómo le terminó yendo a este sector de la cultura? Que repito, es importantísimo. Hay mucha gente que no cree en esto, no lo valora, le parece que es un asunto superfluo, pero yo soy de los que creo que esto es importantísimo por donde se mire, por donde se mire. ¿Cómo le fue a este sector de la cultura en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues que define digamos, la política del presidente Duque y le da pues rumbo legal también a la economía naranja, que en muy buena medida es, a mi juicio, un poco la mercantilización de la cultura casi que como única razón de ser. Pero bueno, el plan de desarrollo, ¿cómo nos fue? Pues mire que es muy interesante porque en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando empiezan a hablar de cultura, son 3 párrafos introductorios al capítulo, digamos, de cultura. En el primer párrafo habla de la importancia de celebrar la diversidad, del desarrollo por el reconocimiento a la diversidad, articulación con los diferentes niveles de gobierno, mejorar la infraestructura, potenciar procesos de formación, incentivos de creación. Luego habla del tema del bicentenario y por tercero habla de economía naranja. Es importante decir que también hablan de cultura dentro de los cumplimientos de los 2 objetivos de desarrollo sostenible, que por supuesto creo que ningún plan de gobierno puede ir sin relacionar los objetivos, los ODS, pero en este caso hacen una introducción en la que sin duda su predominancia será precisamente la diversidad y entendería yo que eso es acogiéndose al artículo 70 de nuestra Constitución, en donde se habla de la protección de esa diversidad. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Cultura y el presupuesto asignado por el Presupuesto General de la Nación está más hacia la economía naranja. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que está escrito no se está cumpliendo del todo, porque en efecto la creación de la cultura y el incentivo de la cultura tiene que ver también con el desarrollo social y con los derechos culturales y humanos de los territorios. Y en este caso eso no se está cumpliendo porque la economía naranja y todos los recursos que se están yendo para la economía naranja realmente se están yendo para un lugar, para un sector que tiene las capacidades de endeudamiento, que tiene ya 5 años o más de empresa o que tiene unos dividendos netos de más de 30 millones de pesos al año. Cuando uno habla de un gestor cultural que vive de bailar y en particular el sector de la danza, es muy difícil que esa persona, si de pronto tiene una escuela de danza o si de pronto tiene una compañía de danza, pueda cumplir con eso. Digamos, tiene que ser una persona como Álvaro Restrepo, que tiene más de 25 años en el sector, pero una persona que está empezando, desafortunadamente, no va a tener la capacidad crediticia y tampoco va a tener esos ingresos al año. Entonces, si bien el planteamiento en el plan de desarrollo es bonito, como generalmente son todos los planes de gobierno, pues que por supuesto son esperanzadores y buscan un mejor futuro y un desarrollo para todos y son incluyentes, en el momento de la práctica no ve uno que eso realmente se esté cumpliendo. Sí, ese es un comentario que yo escucho en este mundo de la cultura por todas partes, ¿no? Que realmente está muy planteada casi que exclusivamente o muy reforzada la idea de como el negocio y ojalá el gran negocio y las inversiones supremamente grandes. Y yo no soy de los que me oponga a que haya negocios, no se trata de eso, pero este mundo de la cultura cada vez estoy más convencido que requiere de una serie de tratamientos particulares y especiales
porque muchas de las culturas valiosísimas por alguna razón pueden no ser rentables o ser difícilmente rentables. Entonces, la cultura naranja aparece como jalonando en exceso, sí, los recursos y las posibilidades, y eso termina yendo en detrimento pues de la... Y ahí hay un tema, perdóneme que lo interrumpa, hay un tema que es importante y es a propósito, por ejemplo, de la ley que es la ley, digamos, punta de lanza de la ley de la economía naranja, y es que puede haber una confusión entre los productos nacionales y los productos no nacionales, es decir, las grandes empresas de entretenimiento del país no necesariamente son nacionales. Entonces, sí es preocupante en ese sentido, precisamente porque estamos hablando de aportar al Producto Interno Bruto, pero de pronto no estamos fortaleciendo a la industria nacional. Y yo creo que ese es un tema que es bien importante de vigilar o de hacerle una veeduría y de estar pendiente de cómo son realmente esas, o a quienes le van a dar esos préstamos las sociedades, los bancos. Puede ser, por ejemplo, un grupo de inversión, pero necesariamente de pronto no va a trabajar en cultura. Entonces, ¿cómo garantizamos que en serio los bancos, Bancoldex, le estén prestando los recursos que necesitamos al sector que muchas veces no cumplen? Conocemos muchos casos de empresas que tienen más de 10, 15 años de experiencia, que van y piden un crédito y no se los dan porque no cumplen, y no cumplen porque hay otros que cumplen más. Entonces, la confusión entre la industria colombiana y la industria que no es nacional puede ser un traspiés precisamente al tratarse del tema de los recursos y la distribución de los mismos que viene de la economía naranja. Sí, quiero insistir en este tema que Catalina toca muy bien. O sea, yo soy de los que creo en la cultura universal. Digamos, no tengo nada contra la que la humanidad está creando y ha venido creando a lo largo de los tiempos una cultura de carácter universal y de talla universal. Pero también soy un convencido que los colombianos tenemos que tener derecho, Catalina, estoy seguro que nos estamos de acuerdo, a aportarle la cultura nacional y regional a la cultura universal. O sea, nosotros tenemos el derecho de desarrollarnos también en ese sentido, no ser sustituidos por otras culturas. Entonces, cuando el gobierno nacional trata igual unos asuntos y otros asuntos, y estamos hablando de una globalización de los ultrapoderosos, aquí lo que puede terminar sucediendo es que todos los recursos terminen siendo absorbidos por esos grandes poderes económicos que en algunos momentos pueden hacer aportes de importancia, tampoco lo voy a negar, pero también es verdad que de afuera llega mucha cosa que uno podría catalogar incluso como basura, ¿sí? O que no resiste, digamos, un análisis riguroso porque sea una cosa completamente mercantilizada. Entonces, repito un poco lo que estaba diciendo, que es la preocupación que yo le siento a Catalina en lo que está comentando. Y es que los recursos son escasos. Este es un país donde los creadores de cultura se mueven en medio de grandes dificultades y en el mundo de las artes pasa lo mismo. Y esos recursos públicos se supone que deben servir para cubrir asuntos que la empresa privada no cubre con facilidad porque por cualquier razón no resultan rentables o tantas cosas que pueden suceder. Entonces, cuando uno ve que los recursos públicos empiezan a mover, digamos, al son de lo que bailen el negocio privado, y cuando es un negocio muy tomado por transnacionales poderosísimas de escala global, pues es apenas natural la preocupación entre quienes están dedicados a estos asuntos. Bueno, van a llegar los recursos a otros sectores de nuestra cultura, de la cultura nacional. Y entonces yo decía, claro, estamos por una cultura universal y hay que aprender de todo lo de otras partes que nos sea benéfico para el progreso de Colombia, pero nosotros también tenemos derecho a aportarle a esa cultura universal con lo mejor que podamos aportar, porque nuestros creadores son de primera línea en cuanto a sus capacidades. Otra cosa es que puedan no tener los recursos o la experiencia. Entonces, a mí me deja realmente muy preocupado lo que estoy viendo en este sentido. Entonces, le detallo un poco sobre esto en esta otra pregunta. Bueno, y entonces el tema ya del presupuesto nacional específicamente, ¿cómo estamos, Catalina? ¿Qué estamos viendo allí? Entonces, en el año 2020 para cultura fueron aprobados 365.000 millones. Se pasó un proyecto para el 2021 de 349 en el primer debate. Con ese debate se le aumentaron 80 para quedar en 429. Se habla de 440. Yo no he podido encontrar
de pronto ustedes allá en el Senado logran hacerle la trazabilidad que corresponde para que llegue a esos 429. Lo que yo tengo de la ficha del presupuesto general de la Nación es que se aprueban 429 y en ese orden de ideas el aumento es de 39%. Pero es muy importante, cuando el gobierno habla de un aumento presupuestal, entender también que ahí está incluido todo lo que corresponde a funcionamiento y operación, y por supuesto también está el tema de inversión, pero el funcionamiento y operación quiere decir todo el personal que trabaje para. Y la fuente de recursos, pues sabemos que son los impuestos, deudas y los créditos y rentas de bienes de la nación. En ese orden de ideas, lo que quiero decir es que no es un aumento realmente significativo. El presupuesto del Ministerio de Cultura ha aumentado como ha aumentado el presupuesto de todos los presupuestos de las diferentes carteras, pero sobre todo, y lo más importante es entender que los grandes recursos y incluso la comunicación que se está dando es que los recursos están siendo direccionados para apoyar el COCREA, que es quien, digamos, administra los recursos de la ley Reactivarte. Entonces, esos recursos son los que seguramente se van a ir especialmente para el apoyo del desarrollo de las ADN, que son las áreas de desarrollo naranja, en donde solamente pueden acudir a ellos pues los grandes inversionistas y las personas que tengan la capacidad de poder hacer una inversión de capital importante y en donde probablemente lo que le mencionaba anteriormente se puede ir a otras formas jurídicas que desconocemos y puede haber incluso corrupción. Y el sector de la cultura es un sector de la cultura, yo no sé si de pronto esté diciendo algo, pero que por lo menos en el imaginario tenemos la tendencia a pensar que es un sector que no es corrupto. Y en este caso, precisamente por esas nuevas formas jurídicas que se pueden hacer para poder acudir a esos recursos, puede haber algunas formas de corrupción. Entonces, dos cosas para poder concluir. La primera, los recursos han tenido un aumento relativo igualito al que ha tenido a lo largo de los años, no es el mismo ni el más grande que ha tenido el Ministerio de Cultura, ha tenido el aumento que han tenido todas las carteras a lo largo de los años. Y segundo, lo que preocupa es que ese recurso, además de tener también para funcionamiento de operación y para, ojo, para el funcionamiento de operación del ICANN, del Caro y Cuervo, ¿cierto? No es solamente para el ministerio, entonces ahí va bajando y va bajando y que esos recursos tienen una gran relevancia para lo que es hoy en día el Viceministerio de Economía Naranja. Tomo nota de su preocupación por asuntos de corrupción. A mí eso me parece pues de una gravedad inaudita que esa preocupación exista en el sector, porque bueno, ya sería el colmo que los recursos sean escasos, estén las cosas muy diseñadas para favorecer sectores que probablemente no necesitan ni siquiera respaldo del Estado para hacer sus negocios, pero si además nos vamos por ese hueco negro pues de la corrupción, las cosas serían terribles. ¿Por qué no aprovechamos, Catalina, y explica un poco lo de esta ley que se ha aprobado, Reactivarte, y el fondo de cultura que se creó un poco, inclusive para que los creadores de cultura entiendan mejor ya en ese detalle cómo es que está eso planteado? Pues la ley Reactivarte, digamos, pues digamos que creo que lo más importante es entender que en la ley Reactivarte se crea el título de Foncultura. Y esto puede generar un poquitico de confusión porque lo que pretende es inyectar recursos a través de COCREA para proyectos de industria creativa e infraestructura de las áreas de desarrollo naranja, que era lo que le mencionaba ahorita, no necesariamente para el ecosistema de la cultura. Y esa creo yo que es probablemente una de las grandes desventajas de la ley Reactivarte. Creo que sin duda, y yo trato de darle justicia precisamente en un momento en donde nos encontramos tan polarizados. Yo quisiera que la cultura
fuera más que un elemento para polarizar, una herramienta para el pensamiento crítico. Entonces, me gusta también poder decir que sin duda es importante que Colombia empecemos a implementar herramientas, proyectos, inyección de recursos para proyectos asociados a las economías creativas, pero que tal vez este no es el momento precisamente por la pandemia y precisamente porque es un sector que siempre ha sido débil. Es un sector que ni siquiera tiene un censo. Entonces, cuando a nosotros nos presentan la ley Reactivarte y de Foncultura, se da uno cuenta que realmente los recursos se están yendo para fortalecer la industria creativa y no el ecosistema de la cultura. Y ese creo que debería ser, digamos, donde yo pondría los asteriscos y estaría en la gran alerta. Y lo que le mencioné ahorita, se pueden crear unas figuras jurídicas que no necesariamente fortalecen el desarrollo del sector, pero sí benefician las exenciones tributarias de otros que no sabemos y que puede, digamos, ser un problema estructural para el sector. Pues yo quedo preocupadísimo. Yo creo que todos quienes estamos oyendo sus explicaciones, Catalina, yo quedo realmente muy, pero muy preocupado. Mi idea, pues yo tenía ya una idea al respecto, porque estos son temas que pues uno conoce, pero de todos modos, digamos, no es el tema de mi comisión en el Senado, pero por todos estos detalles quedo preocupadísimo de que esto puede terminar pero muy mal en el sentido en que los escasos recursos, los grandes poderes económicos globales se los chupen como con una aspiradora, porque es más, porque estas sumas de las que hablamos, montos pasados a dólares, son cosas realmente muy menores y los poderes que hay ahí son muy grandes. Y si no se tiene la sensibilidad para entender que la cultura es un sector que requiere unos tratamientos especiales si queremos desarrollar la cultura nacional, ¿sí? Sino que simplemente lo que importa es que funcionen los negocios y que suene la caja registradora, como decían los viejos comerciantes, pues me preocupa. Bueno, entonces hago este énfasis a quienes nos están viendo con mis saludos. Hasta aquí esto es antes de la pandemia. En muy buena medida este es el mundo de la cultura y sus dificultades, así no hubiera pandemia. Pero entonces, ¿por qué no les cuenta a quienes nos ven, Catalina, cuál ha sido el impacto? Porque yo tengo la impresión de que este ha sido un sector al que le ha dado durísimo a este mundo de la cultura, la crisis de la pandemia, que también nos ha golpeado a todos los demás sectores. Pues mire, yo creo que hay varias cosas para destacar. El primero es que esta crisis ha permitido que como sector nos valoremos incluso nosotros mismos y entendamos y reconozcamos nuestros deberes, derechos y culturales. ¿Eso qué quiere decir? Que afortunadamente somos un sector que la conversación incluso trasciende a los territorios, a las regiones, personas que pueden hablar en nombre de las cantadoras de Timbiquí, que yo siempre digo, bueno, ¿y las cantadoras de Timbiquí dónde quedan en toda esta vuelta de la economía naranja? Con personas de los poderes nacionales y con, digamos, poderes políticos de todos los colores, sabores y demás. Y eso nos ha permitido asociarnos, crear asociatividad, reconocernos como un colectivo que tiene una voz y un voto. Y yo creo que eso ha sido fundamental para el sector de las artes y la cultura. Esa capacidad de ser unas personas que tenemos voz y voto y que nos reconocemos con unos derechos culturales y reconocemos los derechos culturales de las personas en los territorios. Segundo, nos hemos reconocido como seres políticos. Esta conversación que yo, Catalina Ceballos, que trabajo en otras cosas menos en política, con un senador de la República, quiere decir que hay una atención a un sector que probablemente antes no se hubiera tenido. Y lo tercero es que hemos demostrado que la creatividad sí es nuestro gran motor, pero desafortunadamente, solamente para seguir hablando de lo que ha quedado allí en el ambiente, es que la creatividad es muy difícil de medir en una matriz económica. Ese es nuestro gran motor y ese motor nos ha permitido que el sector siga activo y dinámico. Sin embargo, ha sido muy difícil. Hay que ver cómo, por ejemplo, salas de teatro que cumplen con todo, invierten en hacer separación, invierten en todos los elementos de bioseguridad, en todos los protocolos, se encuentran en todo caso tratando de sostener sus salas de teatro o incluso perdiendo. Creo que se han cerrado más de 60 salas de teatro en el país con las uñas. Entonces es un sector que ha demostrado una capacidad de trabajo enorme
y que más allá de ser unos músicos que tocan guitarra y que les parecen bohemios, son unas personas que sí, efectivamente, tienen una capacidad de aportar al desarrollo de un país. En el momento en que nosotros entendamos, que todos y todas entendamos que las artes y la cultura y las prácticas culturales son una herramienta para la construcción del tejido social y para el desarrollo económico del país, vamos a entrar de verdad a ser responsables junto con otros y otras y con otros sectores de un desarrollo importante. Entonces, la crisis ha develado quiénes son los expertos, cuáles son los elementos en los cuales tenemos que mejorar. Tenemos que invertir en el streaming, tenemos que invertir en infraestructura, tenemos que formalizar nuestros negocios. Los músicos tienen que aprender de derechos de autor, los actores y actrices tienen que entender que tienen que pagar una seguridad social, tienen que saber que tienen que hacer parte de un censo. Entonces, es reconocer el sector, significa robustecerlo también ante los ojos de los otros. Y creo que eso es probablemente lo más importante. La oferta cultural hoy en día, uno tiene desde las salas de teatro, el Teatro Colón, o puede ver el Sadler's Wells en Londres. La oferta es enorme. Y eso también es como decir, entonces va un poquitico más allá del entretenimiento. Mi derecho cultural es que las artes me den sosiego. Y eso antes no era tan claro. Entonces ahora es claro que, entonces yo tengo derecho a ese sosiego y esa armonía a través de las artes y la cultura. Yo tengo derecho como ciudadano a apropiarme de esto. Entonces eso también ha dinamizado el sector y yo creo que eso ha sido muy positivo con todo lo negativo que es, pero es como, digámoslo coloquialmente, tocamos fondo y la única manera es salir adelante. Bueno, ¿y cuál es la idea al respecto? Yo estoy de acuerdo con usted, Catalina, en que esta es una crisis que ha destapado un poco de realidades que están un poco ocultas, ¿no? O muy ocultas en todos los terrenos de la vida nacional. Y la verdad es que al levantarse la gualdrapa, como dice la gente que se mueve en ese mundo, salen todas las peladuras, ¿no? Sí. Y las que han salido son en todos los sectores muchísimas. ¿Qué piensa usted que deberían hacer los creadores de la cultura, de las artes, etcétera, para lograr que sus puntos de vista sean reconocidos y aceptados? Porque por lo que alcanzamos a mirar de la ley esta de Reactivarte que se aprobó y de la economía naranja, están siendo poco considerados por quienes nos están gobernando. ¿Qué hacer hacia el futuro para lograr unas modificaciones democráticas, pues, y que le sirvan al progreso de este sector? Yo creo que los creadores de la cultura, los gestores, las personas y gestores que trabajan en el sector de las artes y la cultura, tenemos el deber de participar más en las políticas públicas culturales. Nosotros no podemos, yo le voy a poner un ejemplo de ciudadana de a pie. Es muy importante que nosotros elijamos gobernantes sabiendo cuál es su proyecto en el campo de las artes y la cultura. Es muy importante saber que a quienes elegimos estamos de acuerdo con ellos. Y fíjese que no estoy diciendo nada de ninguna corriente política. Estoy de acuerdo. Cuando yo en mi Facebook procuro, por ejemplo, siempre colgar los programas de cultura de los diferentes candidatos para que las personas libremente pues lean, pero tenemos que hacer el ejercicio de ser más activos. Creo que es muy importante ver los modelos internacionales. Creo que es muy importante entender qué es lo que la UNESCO define como arte y cultura. Es importante gestionar adecuadamente las expectativas que nos ofrecen los gobiernos, definir claramente los criterios que tienen los gobiernos para elegir, para dar ayudas. Entonces uno sabe que el criterio de este gobierno para elegir las ayudas es por este lado. Entonces es entender muy bien porque hay que hacer un ejercicio más ejecutivo. Los creadores ojalá tuvieran o reconocieran la necesidad de asociarse y articularse con personas con otros perfiles, los abogados, los contadores, los gerentes, los comunicadores, porque el hecho de ser un gestor cultural, que la mayoría de los artistas son sus propios gestores, significa tener un conocimiento profundo del sector, profundo de país, de actualidad, de territorio, de ley. Y creo que los creadores en este momento y los gestores tienen que tener la capacidad de
meterle la muela a ese tema sin temor a perder la fascinación de la musa, de la creatividad. Yo saco a estas alturas una conclusión que les transmito a quienes nos están viendo y particularmente a quienes están en este mundo de la cultura. O sea, estamos en un mundo global, ese es un hecho y eso no está en discusión, pero aquí sí está en discusión es qué entiende cada quien por la globalización y cómo pensamos que le debe ir a Colombia. O sea, yo he insistido mucho en todos estos años en que esta globalización no puede ser un mundo de globalizados y globalizadores, en la idea de que como que unos son los que tienen la jeringa y ponen la inyección que se les antoja y no tenemos derecho a meditar. Y en este terreno de la cultura sí que es cierto que esto hay que mirarlo, entre otras cosas, Catalina, porque nos han venido metiendo el cuento de que es que todo lo que estamos haciendo en Colombia es lo que hacen en los países desarrollados, en los países a los que les debemos aprenderlo, y eso no es verdad. Por ejemplo, en el mundo de la industria y del agro, que he estudiado con mucho cuidado, aquí no se hace lo que hacen allá. Y estoy seguro que en este mundo de la cultura tampoco. O sea, yo no me imagino a los italianos o a los franceses permitiendo que les mercantilicen cada centavo de los presupuestos de la cultura. Eso estoy seguro que no pasa allá. Un día de pronto podríamos hacer un programa comparado de qué es lo que pasa en esos países y qué es lo que pasa en el nuestro. Entonces, hacerles esta reflexión a quienes nos escuchan en este sector. Y lo digo de la manera más amplia, ¿no? Si uno no se mete en política, la política se mete con uno. O sea, no es cierto que yo pueda eximirme y entonces no, yo no tengo nada que ver, eso es una cosa de gente horrible y entonces no me meto. No, aquí hay que ver cómo se plantean propuestas para este sector que sean las democráticas y que, repito, sin romper los lazos con las culturas, digamos, de otros países, sin dejar de aprenderles a ellas, pero bueno, ¿cómo vamos nosotros a hacer nuestro aporte? Creo que ahí hay un tema interesantísimo para debatir. Bueno, Catalina, yo creo que se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecerle muy especialmente. Ha dicho cosas muy valiosas. Creo que esto nos ayuda a aclarar qué es lo que está pasando y qué debe hacerse. Y bueno, haga usted sus últimos comentarios. Catalina, nuevamente le agradezco muy especialmente que haya estado con nosotros. Pues yo creo que tal vez lo más importante es que ojalá todos los que trabajamos en el sector entendamos que la sostenibilidad en términos culturales se refiere a la cohesión social, a los valores compartidos, a la reducción de la disparidad, a que habilitemos el sentido de pertenencia por un país con una diversidad enorme y que tengamos retos en común como sector. Creo que la unión, incluso en la discrepancia, es lo único que nos va a permitir tener un sentido de comunidad y como sector de la cultura somos una comunidad. Y diciendo eso, pues le agradezco mucho la invitación, agradezco que haya considerado mi voz una voz importante para aportar a este tema. Catalina, mil gracias nuevamente a quienes nos han seguido, mis agradecimientos por estar aquí. Hemos tenido a alguien que sabe mucho de esto, Catalina Ceballos, conocedora de estos asuntos. Tuvimos algunos problemas técnicos que espero que no se noten demasiado, pero bueno, mil gracias nuevamente y esto queda en las redes circulando y que ayude a propiciar el debate. Mil y mil gracias, Catalina, por su compañía. Muchas